Hola, buenos días. Somos integrantes del grupo número 2. En esta oportunidad estaremos haciendo entrevistas del aborto. Hola, ¿qué tal a todos? Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con una estudiante de la Universidad César Vallejo llamada Milagros Almeida. El día de hoy le vamos a realizar 2 preguntas acerca sobre nuestro tema, el aborto. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cree que en los colegios en el Perú enseñan bien a los jóvenes cómo prevenir un embarazo no deseado? Bueno, en cierta parte sí, a prevenir, porque te enseñan a utilizar método de barra, pastillas anticonceptivas, se les enseña a realizar cosas. Pero te plantean situaciones de la vida y situaciones hacia que hayan sucedido. Realizan prevenir, o sea, ¿Cómo prevenir el embarazo? De cómo prevenir y qué hacer. Ok. La segunda pregunta es, cuando un joven tiene dudas sobre su sexualidad, ¿a quién acude? ¿A sus papás, a sus amigos o alguna plataforma del internet? Como había dicho anteriormente, duda de su sexualidad. Claro. Hay chicos que difícil tienen esa confianza con sus papás y tanto así, pero para mí sería muy recomendable en acudir a su papá. Es más obvio, ¿no? Para que les puedan apoyar. Sí, y tanto así. Pero otros al tener rechazo, al tener miedo, porque hay otros papás que son bien tabús, recurren a los amigos. Ya. Muchísimas gracias, Almeida. Eso sería todo por hoy. Gracias. Hola, hoy vamos a entrevistar a Ariana sobre dos preguntas cortas. Que la primera es, ¿qué pasaría si una mujer acá en Perú sufre un aborto no deseado? ¿Le afectaría a la parte sentimental? Un aborto no deseado, dependiendo de los casos, ¿no? Yo creo que un aborto no deseado sería algo grave, porque de repente el embarazo fue planeado y sufre el aborto de sus hijos, pierde sus hijos. La siguiente pregunta es, el hospital, ¿qué aportes daría acerca del aborto no deseado? ¿Se puede dar algún consejo o ayudar a las mujeres que sufren ese tipo de casos? Bueno, desde mi punto de vista, el hospital como un medio de atención debería dar prevención para eso, primero para las embarazadas, para poder cuidarse, para que no hayan estos casos, ¿no?, de los abortos no deseados. Y bueno, en el caso pues deberían acompañar y hacer un seguimiento para que puedan de repente sacar al feto, que sí se quedó de repente ahí adentro, y hacer más que todo un acompañamiento después de esto. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Estamos acá con el estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, Brian Ríos. Brian, te haré 2 preguntas sobre el tema del aborto. La primera pregunta es, para evitar que ocurran estas situaciones en el Perú, como es el aborto, ¿qué crees que es más urgente hacer? ¿Dar más anticonceptivos gratuitos o mejorar la educación desde casa y el colegio? Bueno, respondiendo a la pregunta, para mí, a mi perspectiva, creo que es mejorar la educación, sobre todo sexual, ya sea en los colegios y en las casas, porque hay en muchos lugares la juventud está como que sigue aún tocando ese tema como un tabú, y es un poco vergonzoso, ¿no? Entonces creo que lo mejor que pudiésemos hacer es que desde la escuela y con el apoyo de nuestros padres ya estemos educando más a nuestros jóvenes sobre todo lo que es la educación sexual y abarcando también lo que es el aborto. Continúo con la pregunta 2, y para finalizar, si una amiga o un familiar tuyo tuviera un embarazo que no planeó, ¿qué es lo primero que le aconsejarías hacer? ¿Ir por una persona profesional o por sus padres? Bueno, lo primero que yo le aconsejaría es que es su decisión, porque en este caso ella va a ser la que lleve todo el periodo de embarazo. En todo caso, si no es deseado,
lo tiene que pensar, ¿no? Sobre todo, va a estar en ella la decisión, no en nadie más. Y una vez que esté decidida, si en todo caso su decisión es de tenerlo, pues hablarlo ya con sus familiares en directo, o si su decisión sería no tenerlo, también hablarlo con sus padres para que se puedan enterar de la decisión que puede tomar. Está bien, Brian, muchísimas gracias. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Elmer Ruiz. El día de hoy le vamos a hacer unas preguntas sobre el aborto. En nuestro país el aborto se permite si la vida de la madre está en peligro. ¿Usted está de acuerdo que se debería cambiar la ley? Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la escuela, ¿no? A ver, yo sí estoy de acuerdo en que proteger la vida, siempre y cuando no es importante proteger la vida, siempre y cuando no hay que proteger la dignidad de una persona, ¿no? El aborto es complejo, tiene que analizarse, ¿no? Considerando físico, la salud, la dignidad, ¿no? También los derechos de las mujeres, ¿no? Ahora, en el caso de nuestro país, el aborto terapéutico sí está permitido, ¿no? Cuando ya pues la madre está en peligro, ¿no? Porque se busca salvar una vida en una situación pues, bastante crítica, muy grave, ¿no? Pero también pienso que debería no mantenerse así, mientras que otros creen que también debería contemplarse como otros casos, ¿no? Como violación, por ejemplo, ¿cierto? O de repente riesgo grave para lo físico y mental, ¿no? Digamos que a su compañera, ¿no? De repente sale embarazada, ¿no? Producto de una violación. Yo creo que eso también se debería contemplar, ¿no? Aparte del aborto terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión, por respecto al aborto, que debe tomarse con responsabilidad, ¿no? Y bastante apoyo médico, por un lado. Respeto sobre todo a cada situación en particular. Y ya que no todos los casos son iguales, pues, ¿no? En este caso, antes del aborto, el aborto pues tiene múltiples aristas, ¿no? O puede ser un aborto terapéutico, un aborto por violación, de repente un aborto por secuestro, no sé, tantos factores, ¿no? Entonces yo pienso que ahí también se debe considerar, ¿no? Ese caso. A ver, otra pregunta le voy a hacer. ¿Usted cree que al penalizar ayuda a solucionar el problema del aborto? No necesariamente. A ver, ¿por qué? Porque penalizar el aborto puede ser que muchas mujeres recurran pues, a prácticas clandestinas, incluso actualmente hay, ¿no? Estas prácticas pueden ser incluso inseguras, ¿no? Cuando digo inseguras porque van a poner en riesgo su vida, por un lado, su salud, ¿cierto? Sin embargo, quienes apoyan la penalización pues consideran que ayudan a proteger sobre todo al bebé, ¿no? Y a disminuir los abortos. Ahora, muchos especialistas señalan que para reducir pues el tema del problema del aborto, ¿no? Se necesitan medidas como por ejemplo, ¿no? Esto, lo que están haciendo ustedes en la universidad, educación sexual responsable, es algo importante, ¿no? Acceso a medios anticonceptivos, o sea, que ya no sea un tabú, ¿no? Entregarle a un niño, a un adolescente, por de 16, 17 años, ¿no? Por ejemplo, su preservativo, ¿no? Apoyo psicológico, por otro lado, prevención de la violencia y los embarazos, sobre todo no deseados, ¿no? Debe de haber charlas, ¿no? Porque no solamente es castigar, ¿no? Oye, pero mira, ¿qué hiciste eso? ¿Por qué embarazaste, no? Pero también pienso que es importante la prevención. La prevención, ¿no? Y sobre todo el acompañamiento que ustedes como profesionales pueden hacer más adelante, ¿no? Creo que ahí un poco, ¿no? Vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero vamos a ayudar, ¿no? a minimizar estos casos. ¿Okay? Eso sería. Muchas gracias. Hoy nos encontramos con la señorita Diana y hoy le vamos a realizar unas preguntas sobre el aborto. Le haremos dos preguntas, ¿ok? Y vamos a comenzar. La primera pregunta sería, como el aborto no está permitido en la mayoría de casos, ¿qué riesgos cree que corren sus vidas al ir a esos sitios? Bueno, en primer lugar, pienso que uno de los riesgos es que esta persona podría perder la vida, uno, por una mala práctica, y dos, de repente puede que tenga algunas secuelas después de esta mala práctica, ¿no? Y que le pueda perjudicar en un futuro, ¿no? Ok, la siguiente pregunta sería, si una mujer llega muy grave al hospital por culpa de un aborto mal hecho, ¿cree que los médicos deberían atenderla de inmediato para salvarle la vida sin hacerle ninguna pregunta? Definitivamente yo pienso que sí, ¿no? La primera acción de estas personas encargadas de la medicina es que puedan salvar la vida de esta persona, atenderla de forma urgente, ¿no? Porque hay otras cosas que son tienen motivos muy ajenos por lo cual esta persona ha hecho, pero pienso que sí debería ser atendida de inmediato. Ok, muchas gracias, eso sería todo. Buenas noches, ahora tenemos el honor de entrevistarle a la señorita Paula Dávila. En esta ocasión le vamos a hablar o le vamos a preguntar sobre el tema el aborto.
este caso, ¿usted estaría de acuerdo con el aborto acá en el Perú? En una parte, digamos que en un 50% sí, y en el otro 50% digamos que no, porque supongamos que el aborto sería legal para personas que mayormente sufren violencia sexual, sí, por ciertas personas X que no debería, y el otro 50% sería ya pues en caso que no sería legal, en caso de que esa persona ya tenga un descuido así por sí mismo con su pareja y ya pues como que se embarace, ¿no? Y pues mi punto de vista también sería que el aborto sería legal para ciertas personas y como para ciertas personas no. Ok, sí, correcto. En este caso también, en cuanto a lo que hablamos del aborto, ¿por qué cree que este tema causa tanta división o tanta discusión acá entre las personas? Bueno, en uno sería por la falta de educación, segundo también sería por el descuido de uno mismo y pues también puede ser por la falta de conversación de madre e hija, que sería, por ejemplo, los casos de prevenciones, de cómo cuidarnos y todo eso. Y ya pues en un tema ya ilegal, digamos, que sería ya que una persona sufra ya una violencia, que sería un acoso sexual, ya sería ya otro leve, ¿no? Y como que ya debería llegar a cargos mayores. Gracias. Gracias. Muchas gracias.